tal, mis queridos amigos y colegas? Es un placer saludarlos en un martes más de Contador Digital. Y pues bueno, el día de hoy nos recibió el SAT con noticias acerca del tema de la nómina. Se publica la segunda modificación anticipada a la resolución miscelánea fiscal y en el, déjenme les digo para que tengan el dato exacto, en el quinto transitorio de esta segunda versión anticipada da a conocer la autoridad que va a dar la opción de que hasta el 31 de marzo del 2023 se pueda seguir timbrando la nómina en CFDI 3.3 y complemento de nómina 1.2. La verdad es que personalmente a muchos nos desconcierta porque ya estábamos pues preparados, ¿no? En este último tramo sabemos que el cierre de nómina para todas las empresas empieza a ser algo complicado. Sobre todo aquellas empresas que optaron por tener dos versiones de CFDI, habrá que estar muy atentos al visor de nóminas para que la lectura de los mismos sea correcto. Y bueno, ¿qué les voy a decir? El SAT es un cuento de nunca acabar. Yo lo que les diría es no se confíen pensando en una justificación de por qué volvió a dar esta prórroga. Puede ser seguramente por sus estadísticas de actualización de datos en los RFCs. La verdad es que seguimos sufriendo con el tema de las citas y obviamente sacó una aplicación donde tú puedes actualizar la dirección, el régimen fiscal, etcétera, pero nuevamente nos limita a tener acceso a la CIEC o a la FIEL, lo que concluye en que si el ID SAT que hemos platicado en otros programas no funciona, el trabajador va a tener que ir a las oficinas del SAT y obviamente eso implica sacar una cita y hacer largas filas para poder obtenerla. Pero bueno, después de esta noticia impactante con la que nos recibe el SAT, pues el día de hoy vamos a empezar a platicar acerca de uno de los procesos que tiene la nómina para fin de año, que es el cálculo del aguinaldo. Recordemos que el cálculo del aguinaldo, pues en realidad es una prestación que tiene el trabajador, que está principalmente fundamentada en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, la cual hace mención que todos los trabajadores tienen derecho a esta prestación de aguinaldo de por lo menos 15 días de aguinaldo por cada año trabajado, y en este caso estamos hablando de un año calendario, porque recordemos que la prima vacacional se otorga por años cumplidos de aniversario en la empresa. Eso quiere decir que cualquier mes se puede cumplir años de haber entrado a trabajar, pero el aguinaldo es una prestación que se paga por año calendario. Ahora, este mismo artículo 87 dice que aquellos trabajadores que no terminen el año, se les tiene, o que no tengan el año completo, se les tiene que pagar la parte proporcional. Pero viene una frase muy interesante porque dice conforme al tiempo que hubieran trabajado. No hace mención por el tiempo de estancia en la empresa, sino por el tiempo que hubieran trabajado. Obviamente todos aquellos que estamos involucrados en el cálculo de nómina, pues lo hacemos por los días transcurridos, pero la Ley Federal del Trabajo hace mucho hincapié que sea por los días trabajados. Derivado de esto, pues surgen dudas en el cálculo del aguinaldo, porque los cuestionamientos son si debo de tomar en cuenta las faltas por ausentismo, por aquellos que no vienen, los permisos que piden los trabajadores para ausentarse sin goce de sueldo, o las incapacidades. Y recordemos que hablando de incapacidades, pues tenemos diferentes tipos de incapacidades. Puede ser enfermedad general, maternidad, riesgo de trabajo, y en ese contexto de esos días que no labora el trabajador, quiero comentarles que hay dos jurisprudencias ya de años atrás, donde
Déjenme decirles que es se publicó el 14 de abril de 1975 y la otra tiene publicación en 1995, el 25 de enero de 1995. Estas dos jurisprudencias, la primera hace mención que el patrón no tiene obligación de pagar aguinaldo por faltas justificadas o no justificadas, es decir, justificadas sería por incapacidad o no justificadas por ausentismo. Eso quiere decir que el patrón no tiene la obligación de pagar el aguinaldo por las faltas o incapacidades. Sin embargo, la otra de la otra resolución que hablamos, la que se publicó en 1995, dice que sí es obligación del patrón pagar días de aguinaldo por incapacidades que tengan carácter de riesgo de trabajo, ¿sale? O sea, por incapacidades por riesgo de trabajo los tengo que contemplar como días trabajados para el conteo de los días trabajados para el cálculo del aguinaldo. En este sentido, pues déjenme decirles que en la experiencia hay empresas que deciden pagarles a sus trabajadores, aún sean incapacidades, permisos o faltas, es decir, les contemplan los días del año y se evitan problemas. Otras empresas son muy ortodoxas y obviamente les descuentan faltas y incapacidades, y un término medio es que les descuentan las faltas en el conteo de días trabajados, pero sí les contemplan las incapacidades. Creo que el caso más recurrente sería qué pasaría con aquellas incapacidades por maternidad. En este sentido, pues déjenme decirles que hay un dicho que dice que con la vara que mides serás medido. Y yo recuerdo que hace algunos ayeres, cuando yo estaba a cargo de una nómina de muchos trabajadores, la justificación que yo le daba a las madres trabajadoras de por qué no les contemplaba la incapacidad por maternidad en el conteo de días trabajados es porque la incapacidad por maternidad se paga al 100%. Y ese 100% que se paga sobre el salario diario integrado. Y este salario diario integrado contempla partes proporcionales de aguinaldo y de prima vacacional. Entonces, la justificación que yo le daba a estas mamás trabajadoras que tenían incapacidad por maternidad para no pagarles como días trabajados la incapacidad era esa, decirle, oye, es que cuando tú cobras la incapacidad, le estás cobrando sobre un salario diario integrado que está contemplando la parte proporcional del aguinaldo que te correspondería a estos días que estás de incapacidad. En la mayoría de los casos, la verdad es que las mamás solían quedarse tranquilas. Sin embargo, déjenme decirles que la Procuraduría en Defensa del Trabajador sacó un comunicado, no es nada oficial, pero en este comunicado invita a los patrones a que se les contemple como días trabajados esta incapacidad por maternidad para que se contemplen los días para el cálculo del aguinaldo. Ahora, es muy importante que sepan que de acuerdo a los lineamientos que tiene el IMSS, hay ocasiones donde la mamá no tiene las semanas cotizadas para hacerse acreedora al pago de la incapacidad. A mí me ha tocado que, y obviamente creo que el seguro también lo hace como un seguro, porque hay empresas que no tienen asegurada a la trabajadora y en cuanto la trabajadora avisa, es que estoy embarazada, la dan de alta.
Entonces, eso no da la oportunidad de que cotice las semanas que se requieren para hacerse acreedora del pago de la incapacidad. Por supuesto que sí le dan la incapacidad, por supuesto que sí le dan la atención y el niño, si la mamá sí lo requiere, pueden hacer en estas instituciones, pero no le pagan la incapacidad. En estos casos creo que es muy justificable que el patrón apoye a la mujer trabajadora pagándole o contemplándole en el aguinaldo como días trabajados, considerando que la autoridad no le va a dar el pago de este periodo en el cual no trabaja. Y sé que no es tema de este programa porque estamos hablando del aguinaldo, pero les voy a platicar en este caso, si es que yo quiero apoyar a la mamá, ¿con qué concepto tendría que pagarle su sueldo aun y cuando estuviera de incapacidad? Pero bueno, si les parece, vamos a ir a un pequeñísimo corte y después del corte continuamos con este tema de aguinaldo, el cual debemos estar preparados porque estamos casi a muy poco tiempo de pagar esta prestación. Saludos, soy Hipólito Romero y tengo el agrado de conducir Mundo Laboral MX aquí en IMEFI TV y sirve el presente para invitarlos a todos ustedes a nuestro tradicional evento de cada año, Reformas Fiscales 2023, que vamos a tener próximamente, en el cual en materia laboral hablaremos de los aspectos de fiscalización. Y es importante que consideren este punto porque tenemos tercera etapa de la reforma laboral, los avances en vacaciones dignas, muy probablemente también la relación o reducción de la jornada de trabajo y dentro del nuevo esquema, cómo debemos hacer para protegernos tanto patrones como trabajadores en una nueva realidad del mundo laboral que tenemos en nuestro país. Los esperamos. Muchísimas gracias. Queridos amigos y colegas, es un placer saludarles y en esta ocasión los quiero invitar al curso que tendremos y que estaremos impartiendo en este mes de octubre denominado Cruces y Conciliación de CFDI por invitaciones del SAT. Recordemos que el pan nuestro de cada día están siendo estas invitaciones del SAT que a un inicio nos ponían a temblar y que hoy en día nos ponen a trabajar. Veremos en qué consiste este dichoso programa de vigilancia profunda, que en este sí tendríamos que ponernos a temblar, y cuál es la diferencia entre una invitación, un requerimiento o vigilancia profunda, cómo atenderlos y por supuesto cómo evitar estos dolores de cabeza, porque se pueden evitar a través de la correcta emisión de los CFDIs. Así es que yo los espero este mes, no se lo pierdan. Hola, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz se logran estas ventas, también tenemos que hacerlo digital. Y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto, es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo, así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto. Bueno, queridos amigos, estamos de vuelta y nos quedamos con la pregunta de ¿qué pasa si a la mamá trabajadora no le pagan la incapacidad, obviamente sin incluir el aguinaldo? ¿Con qué opción podría yo pagarle? Y en este sentido recuerden que tenemos un concepto que se llama subsidio por incapacidad, que está contemplado en el catálogo de percepciones del SAT, y con este concepto podemos seguirle pagando a la trabajadora el sueldo aun y cuando esté de incapacidad, que es el mismo concepto que utilizaríamos en el caso de enfermedad general,
donde solamente le pagan el 60% de su sueldo al trabajador a partir del cuarto día y los 3 primeros días, y el 40% se pudiera estar pagando con este concepto de subsidio por incapacidad. Pero regresando al tema del aguinaldo, una vez que tomamos la decisión de incluir o no incluir las faltas o las incapacidades, viene el tema de la exención. En este sentido, en el artículo 93 de la ley del ISR, en la fracción 14, hace mención que en el caso del aguinaldo tiene exento 30 días de salario mínimo, pero ya tenemos varios años considerando que no es salario mínimo, sino en realidad estamos hablando del valor de la UMA. Y aquí viene el siguiente problema, porque una vez que ya le calculé las partes proporcionales es, oye, Yadira, pero ¿qué pasa si tengo un trabajador que trabajó de enero a mayo, lo finiquité, y cuando lo finiquité le pagué las partes proporcionales de las prestaciones, incluyendo el aguinaldo? No le fue bien y regresó en agosto. Cuando regrese en agosto y llega a diciembre, le tengo que pagar la parte proporcional de agosto a diciembre. Le vuelvo a contemplar la exención por 30 salarios, por 30 UMAS, que es lo que dice el artículo 93. La verdad es que en este sentido la respuesta sería, yo como patrón no tengo ningún problema en exentarle doble esta prestación de aguinaldo, pero si este trabajador tiene la obligación de presentar su declaración anual, cuando la presente la autoridad solo le va a exentar 30 UMAS en el año, sin importar que el aguinaldo se lo hayan pagado 3 o 4 veces, que es el caso que tienen las personas que tienen más de un trabajo, donde no solamente hablando de la exención del aguinaldo, sino les pagan subsidio para el empleo en todos ellos. Obviamente, al conjuntar todo el ingreso, solo puede haber una exención, y en ese momento la exención doble que le hicieron se vuelve en una base gravable que seguramente incrementará el impuesto, y el resultado será que tengan que pagar el impuesto, ¿no? En el caso de la empresa, digamos que el riesgo, o bueno, la adversidad que corre al exentar tantas veces el aguinaldo es que recordemos que las partes exentas no son deducibles al 100%, tienen un porcentaje de deducibilidad. Entonces, entre más exentos yo tenga, pues menos deducciones voy a tener. Entonces, en ese sentido, sería importante que revisen su software para que cuando haya estos reingresos, solamente le contemple la exención del primer pago del aguinaldo o hasta llegar a 30 veces la UMA, que para este 2022, si el valor de la UMA es de 96.22, por 30 estaríamos hablando de una exención de 2.886.60, no más, ¿no? Entonces, ahí vamos con el ISR, pero llegamos a la parte del IMSS. En la parte del IMSS, el artículo 27 contempla que por supuesto que el aguinaldo forma parte del salario base de cotización al 100%. Y aquí es donde también viene un pero con las empresas, porque me ha tocado revisar empresas que solamente le integran en el salario base de cotización a los trabajadores 15 días de aguinaldo, y cuando llega diciembre, como les fue más o menos bien, le quieren pagar 30 días de aguinaldo. Por supuesto que la autoridad no me va a limitar, porque recuerden que el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo solamente habla que como mínimo tengo que pagar 15 días, pero la empresa podría pagar 30, 60, los que quisiera. ¿Cuál va a ser la limitante y lo que tengo que tomar en cuenta? Que si yo durante todo el año en el salario base de cotización, que es con lo que le tengo dado de alta en el IMSS, solo le contemplé
15 días de aguinaldo y en diciembre le pago 30, pudiera ser cuestionable ante la autoridad del IMSS por qué no le integré los otros 15 días y en consecuencia no pagué las cuotas obreras patronales sobre una prestación de 30 días, sino sobre 15. Entonces aquí, ojo, porque en una revisión del IMSS llevaría todas las de perder, tendría que integrar la diferencia del aguinaldo y en consecuencia pagar el retroactivo de las cuotas obrero patronales. En este caso, yo lo que siempre le sugiero a las empresas es, si tú quieres pagar otro adicional, ese adicional págalo con la clave de otros ingresos por sueldos y salarios, que por supuesto que va a ser gravable al 100% para el ISR y va a formar parte del salario base de cotización para el siguiente bimestre, considerando que es un variable, pero entonces ese variable solo te va a impactar el salario base por 2 meses y no por todo el año. Entonces aquí es muy importante porque de verdad son los detalles que a veces no contemplamos cuando hacemos este pago de aguinaldo, dado que solo lo hacemos una vez en el año, entonces perdemos de vista, digo, sí lo hacemos cuando hacemos un finiquito, porque aun y cuando la Ley Federal del Trabajo dice que aunque no esté trabajando se lo tendría que pagar en diciembre, la verdad es que sería muy engorroso que todos los que renuncian se los pagara hasta diciembre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que en el finiquito se le calcula la parte proporcional y ahí se le paga, ¿no? Pero debemos de tomar en cuenta estos temas. Ahora, hablando del timbrado del aguinaldo, recordemos que la clave SAT de percepción con que lo tengo que timbrar es la clave 002. Cuyo concepto es gratificación anual y entre paréntesis contempla aguinaldo. Oye, Yadira, ¿y tengo que hacer una nómina especial? No, se puede pagar dentro de la nómina del 15, pero la del 15, ¿por qué? Porque hubo un detalle que quizá me faltó hacer mención, que el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo contempla que el aguinaldo se tiene que pagar antes del 20 de diciembre. Muchas empresas tienen esa dinámica de crear una nómina especial con fecha 20 de diciembre y en esa fecha la pagan. La verdad es que es un juego de palabras antes del 20 de diciembre, ¿no? ¿Por qué? Porque me ha tocado revisiones del trabajo, de la Secretaría del Trabajo, donde cuestionan que la nómina sea del 20 cuando la ley dice antes del 20, pero yo la respuesta que les doy es, bueno, el 20 no ha terminado, ¿no? O sea, el 20 termina a las 12 de la noche, pero la verdad es que depende de quien te revise. Entonces, ¿cómo le he librado con algunas empresas? Yo le digo, crea tu nómina el 20 de diciembre, pero la fecha de pago que le vas a poner al CFDI tiene que ser, por ejemplo, del 19 de diciembre para que quede el pago antes del 20 de diciembre. Y con eso le hemos librado en varias revisiones por parte de la Secretaría del Trabajo. Pero si la pago en una nómina normal, tendría que pagarla, obviamente si es semanal, en la semana antes del 20 o en la del 15 de diciembre si mis nóminas son quincenales, ¿no? En este sentido, ¿qué pasaría con los días que restan para que termine el año? Los tendría que contemplar como días trabajados, porque para el 20 no ha terminado el año ni han transcurrido los 365 días del año, pero en el cálculo tendría que contemplar del 20 al 31, que son alrededor de 11 días, los tendría que contemplar como días trabajados, ¿no? Entonces, no habría problema con esta parte del timbrado. Así es que, bueno, básicamente estos son los puntos claves que tienen que considerar para el cálculo del aguinaldo y pues yo voy a aprovechar a invitarlos porque
Próximamente tendremos un curso de cierre de nómina donde veremos a detalle todos estos cálculos de las prestaciones que tenemos a fin de año, como es el aguinaldo, la prima vacacional que pagamos una vez en el año, el fondo de ahorro y la diferencia muy importante entre lo que es un cierre anual y un cálculo anual de la nómina. Así es que yo les agradezco que nos hayan acompañado. Siempre estamos aquí atentos a sus comentarios. El día de hoy pues no alcanzo a ver en la aplicación quienes nos están escuchando o viendo, pero como siempre agradezco que nos hayan sintonizado y no me queda más que agradecer a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora para poder compartir con ustedes cada martes, y al equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén, sin importar el lugar, la distancia y el tiempo. Pues muchas gracias y nos vemos el próximo martes en un programa más de Contador Digital.